Desde hace más de 2000 años, la Iglesia Católica se mantiene firme en medio de los vientos del cambio, las tormentas del mundo y las olas del escepticismo. Ha visto nacer y caer imperios, ha atravesado persecuciones sangrientas, reformas internas, revoluciones culturales y tecnológicas, pero sigue de pie. ¿Cómo es posible que una institución fundada en una época tan lejana continúe viva, unida y extendida por todo el planeta? La respuesta está en su fundamento, en aquello que sostiene su existencia más allá de lo humano: Cristo mismo. La Iglesia no es una creación política ni un movimiento filosófico. Es ante todo una obra divina, nacida del corazón de Dios y edificada sobre una roca espiritual que nada ni nadie puede derrumbar. Para comprender su base, debemos mirar sus tres columnas esenciales: Cristo como su fundador y fundamento, la fe apostólica transmitida por la tradición y la Escritura, y la guía del Espíritu Santo que la mantiene viva y unida a través del tiempo. Cristo, la roca viva sobre la cual se edifica la Iglesia. La base más profunda de la Iglesia Católica es Jesucristo. No hay otro cimiento porque Él mismo lo declaró con absoluta claridad: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Estas palabras de Jesús son el acto fundacional de la Iglesia. No se trata de una simple metáfora, es una promesa eterna. En ese momento, Cristo establece su comunidad de fe, no como una idea, sino como una realidad visible y duradera. Pedro, el primero entre los apóstoles, se convierte en la roca visible sobre la cual Cristo, la roca espiritual, edifica su obra redentora en la tierra. Desde entonces, la Iglesia se entiende como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y los fieles son los miembros. San Pablo lo expresa de manera profunda en su carta a los Efesios: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. La Iglesia no se sostiene en ideologías, líderes humanos ni estructuras terrenales. Se sostiene en una persona viva, Jesús resucitado. Él es su origen, su fuerza y su destino. Cada sacramento, cada enseñanza, cada gesto de amor dentro de la Iglesia brota de su presencia viva. Por eso, incluso cuando algunos de sus miembros caen o cuando las épocas cambian, la Iglesia no desaparece, porque su raíz no es humana, sino divina. Tom 2. La tradición apostólica y la Sagrada Escritura, los pilares de la verdad. La segunda gran base sobre la que se apoya la Iglesia Católica es la fe apostólica, transmitida fielmente de generación en generación a través de la tradición y la Sagrada Escritura. Cristo no dejó un libro, sino una comunidad de discípulos. A ellos les confió su enseñanza, su autoridad y su espíritu para que continuaran su obra hasta el fin de los tiempos. Los apóstoles fueron los primeros testigos y predicadores del Evangelio. A través de su palabra y su ejemplo, establecieron las primeras comunidades cristianas y, con el tiempo, algunos de ellos, o sus discípulos, pusieron por escrito los evangelios y las cartas que hoy conforman el Nuevo Testamento. Sin embargo, la fe de la Iglesia no se limita a lo que está escrito. También se transmite por medio de la tradición viva, que abarca las enseñanzas, los ritos, las oraciones y las decisiones guiadas por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Por eso, la Iglesia enseña que la Biblia y la tradición forman una sola fuente de revelación. Ambas se iluminan y complementan. La Escritura es la palabra inspirada de Dios. La tradición es la memoria viva de esa palabra en el corazón de la Iglesia. San Pablo ya lo había enseñado. Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, según Tesalonicenses 2:15. El magisterio, es decir, la autoridad docente del Papa y los obispos en comunión con él, tiene la misión de interpretar fielmente la palabra de Dios, no para imponer opiniones humanas, sino para asegurar que la fe transmitida siga siendo la misma que los apóstoles recibieron de Cristo. Esta continuidad es lo que ha permitido que la Iglesia conserve intacta su doctrina a lo largo de los siglos, adaptándose culturalmente, pero sin alterar su esencia. El Espíritu Santo,
la fuerza invisible que sostiene la unidad. La tercera base que mantiene firme a la Iglesia es la presencia constante del Espíritu Santo. Sin él, la Iglesia no podría sobrevivir ni un solo día. Fue el Espíritu quien descendió en Pentecostés sobre los apóstoles, llenándolos de valor, sabiduría y poder para proclamar el Evangelio. Y desde entonces, sigue siendo el alma invisible de la Iglesia, su guía interior y su fuente de santidad. El Espíritu Santo actúa en múltiples formas. Ilumina las mentes de los creyentes para comprender la verdad, fortalece su fe en medio de las pruebas y suscita carismas, vocaciones y santos que renuevan el rostro de la Iglesia en cada época. Él es quien garantiza que, a pesar de las debilidades humanas, la Iglesia siga siendo una, santa, católica y apostólica. Jesús lo prometió antes de ascender al cielo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Esa promesa es el secreto de la vitalidad eterna de la Iglesia. No importa cuántos ataques reciba, cuántas crisis enfrente o cuántas divisiones sufra, el Espíritu Santo siempre la restaura, purifica y renueva. Él es la savia que recorre sus ramas, el fuego que la mantiene encendida, el soplo que la impulsa hacia adelante. Los sacramentos, la base visible de la gracia invisible, otra dimensión esencial de la base de la Iglesia Católica, son los sacramentos, que no son simples rituales, sino signos eficaces de la gracia divina. En ellos, Cristo mismo actúa para santificar a su pueblo. El bautismo nos hace hijos de Dios. La Eucaristía nos une a su cuerpo, la confirmación nos fortalece en la fe, la reconciliación nos restaura, el matrimonio y el orden sagrado nos configuran al servicio del amor, y la unción de los enfermos nos consuela en el sufrimiento. Los sacramentos son las raíces visibles que conectan al creyente con la vida invisible de Dios. En ellos, la Iglesia encuentra su alimento espiritual y su fuerza interior. Cada celebración litúrgica, cada oración, cada misa es una manifestación concreta de esa unión entre el cielo y la tierra que solo la Iglesia puede ofrecer. La comunidad de los fieles, el cuerpo vivo de Cristo en el mundo finalmente. La Iglesia se sostiene también sobre la comunidad de los creyentes, hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han mantenido viva la fe con su testimonio, su oración y su servicio. No hay iglesia sin pueblo. Cada cristiano bautizado es una piedra viva que forma parte del templo espiritual de Dios. San Pedro lo expresa así: también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2:5. La unidad de la Iglesia no se basa en uniformidad, sino en comunión. Es una familia universal donde conviven culturas, lenguas y tradiciones diferentes, pero unidas por la misma fe, el mismo Señor y el mismo Espíritu. Esa diversidad en la unidad es una de sus mayores riquezas y una prueba de su origen divino. La base sobre la cual se sostiene la Iglesia Católica no es simplemente una estructura humana o una tradición que se mantuvo por el paso del tiempo, sino una realidad profundamente espiritual que tiene su origen en el mismo Dios. Desde su fundación, la Iglesia Católica ha proclamado con firmeza que su cimiento es Cristo, el Hijo de Dios, quien estableció su Iglesia sobre Pedro y prometió que las fuerzas del mal no prevalecerían contra ella. Esta promesa es la raíz que la mantiene viva, fuerte y unida a lo largo de los siglos, sin importar las crisis, persecuciones o errores humanos que haya enfrentado. La Iglesia Católica no es una institución nacida de una idea política ni de un movimiento social. Es una creación divina, fundada directamente por Jesucristo durante su paso por la tierra. Él eligió a los apóstoles, los formó, les dio autoridad y antes de ascender al cielo, les confió la misión de continuar su obra y de proclamar el Evangelio a toda criatura. Es por eso que su estructura, su autoridad y su doctrina están edificadas sobre una roca que no puede ser destruida. Jesús mismo dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esa frase no es una figura poética, es una declaración profética y eterna. En ella, Cristo promete que su iglesia resistirá cualquier adversidad porque no está sostenida por la fuerza de los hombres,
sino por la fidelidad de Dios. Desde entonces, la Iglesia ha vivido bajo la certeza de que Cristo es su fundamento y su cabeza. San Pablo, en sus cartas, lo reafirma con claridad cuando dice que nadie puede poner otro cimiento distinto al que ya está puesto, que es Jesucristo. Esa verdad es el corazón de la fe católica. La Iglesia no se basa en filosofías humanas ni en interpretaciones cambiantes, sino en una persona viva y resucitada. Cristo no solo fundó la Iglesia, sino que sigue presente en ella. Está en su palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía y en la vida de los fieles. Cada vez que un sacerdote celebra la misa, cada vez que un creyente se confiesa o recibe el bautismo, es Cristo mismo quien actúa a través de la Iglesia. Esa presencia continua es lo que mantiene su fuerza y su unidad, porque el mismo que la fundó sigue siendo quien la guía. Otro pilar fundamental de la base de la Iglesia Católica es la fe transmitida por los apóstoles. La Iglesia nació de la predicación apostólica y se mantiene gracias a la fidelidad con que ha conservado lo que Cristo enseñó. Esa transmisión de la fe se conoce como tradición apostólica y junto con la Sagrada Escritura forma la fuente de toda enseñanza católica. La Biblia no fue escrita ni interpretada fuera de la comunidad de fe, sino dentro de ella, bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia enseña que Escritura y tradición no son rivales, sino compañeras inseparables. La Escritura contiene la palabra inspirada de Dios, mientras que la tradición guarda la interpretación viva de esa palabra, lo que los apóstoles enseñaron con sus labios, lo que vivieron, lo que celebraron en los sacramentos. Todo eso se ha conservado a lo largo de los siglos, gracias a la acción constante del Espíritu Santo. San Pablo ya lo había advertido a los primeros cristianos cuando les dijo: «Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». Esa advertencia revela que la fe no se limita a lo que está escrito, sino que se alimenta de la vida misma de la comunidad cristiana guiada por Dios. El Espíritu Santo, por su parte, es la fuerza invisible que sostiene la unidad de la Iglesia y garantiza que no se aparte de la verdad. Fue Él quien descendió sobre los apóstoles en Pentecostés y les dio poder para anunciar el Evangelio con valentía. Fue Él quien transformó a un grupo de hombres temerosos en testigos intrépidos de la resurrección, y es Él quien sigue guiando a la Iglesia hoy. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia sería solo una organización humana, frágil y sujeta a errores, pero con Él es el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. El Espíritu habita en cada creyente, ilumina las decisiones del magisterio, inspira a los santos, renueva la liturgia y da fruto en cada acto de amor verdadero. Por eso, aunque la Iglesia esté formada por hombres imperfectos, su alma es divina, y esa es la razón por la que ha resistido todas las pruebas. Cristo prometió que enviaría al Espíritu de la verdad para que permaneciera con nosotros para siempre, y esa promesa sigue cumpliéndose cada día. Los sacramentos son otra expresión visible de esa base invisible. Ellos son los medios por los cuales la gracia de Dios llega al alma humana. En el bautismo nacemos a la vida nueva. En la confirmación recibimos la fuerza del Espíritu. En la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. En la confesión somos reconciliados con Dios. En el matrimonio y el orden sacerdotal se consagran las vocaciones al servicio del amor. Y en la unción de los enfermos recibimos consuelo y fortaleza. Cada sacramento es un encuentro directo con Cristo, una puerta por la cual el cielo toca la tierra, y es a través de estos signos santos que la Iglesia mantiene viva su misión de santificar, enseñar y servir. La comunidad de los fieles, por último, es también parte de ese fundamento. La Iglesia no es una institución abstracta ni un edificio de piedra. Es un cuerpo formado por millones de creyentes que, unidos por la fe, forman una sola familia espiritual. San Pedro los llama piedras vivas, y esa es una imagen perfecta. Cada cristiano bautizado es una parte esencial del edificio espiritual de Dios. La unidad de la Iglesia no se basa en la uniformidad, sino en la comunión. En ella caben todas las lenguas, razas y culturas, porque lo que une no es la sangre ni la nacionalidad, sino la fe en Cristo, esa comunión que trasciende fronteras y siglos.
Es una muestra de que su origen es divino. Ninguna institución humana podría mantenerse unida con tanta diversidad si no fuera sostenida por una fuerza sobrenatural. Por eso, cuando se pregunta sobre qué base se sostiene la Iglesia Católica, la respuesta es clara y profunda. Se sostiene en Cristo, en la palabra de Dios, en la tradición viva, en la acción del Espíritu Santo y en la comunión de los fieles. Su estructura es visible, pero su raíz es invisible y eterna. Su historia humana tiene sombras y luces, pero su esencia espiritual permanece pura, porque su alma es el mismo Espíritu de Dios. A lo largo de los siglos, reyes y gobiernos han intentado destruirla, ideologías han querido reemplazarla, y hasta dentro de ella ha habido crisis, pero ninguna fuerza ha logrado derribarla, porque como dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa promesa no se limita al pasado, sino que sigue viva hoy, cada vez que un sacerdote celebra la misa, cada vez que una familia reza el rosario, cada vez que una persona se convierte por el amor de Cristo. Mientras haya un corazón que crea, la Iglesia seguirá viva, porque su base no está en el mundo, sino en el cielo. En definitiva, la Iglesia Católica se mantiene en pie porque su fundamento es eterno. Cristo es su roca, el Espíritu Santo es su fuerza, la palabra es su luz, los sacramentos son su alimento y los fieles son su cuerpo. Todo lo que existe en ella tiene un solo propósito: llevar a las almas hacia Dios. Esa es la verdadera base sobre la cual se sostiene, una base que no puede ser destruida por el tiempo, porque no pertenece al tiempo sino a la eternidad.